Hola, bienvenidos a esta clase sobre el metabolismo de la galactosa. Y como ya estudiamos previamente, pues la galactosa nosotros la vamos a adquirir de la dieta, principalmente en conjunto con la glucosa formando la lactosa. Recuerda que la lactosa, pues de hecho es el principal disacárido de origen animal que consumimos, es decir, es el más abundante. Entonces, he preparado esto para ti. Acompáñame a ver. Lo primero que debes de preguntarte es, ¿dónde ocurre el metabolismo de este monosacárido? Principalmente es en el hígado, entonces, bueno, tenemos al hepatocito, pero también ocurre en el ovario, en las neuronas y en los eritrocitos. Eso quiere decir que todos estos tejidos van a tener las enzimas necesarias para metabolizar a la galactosa. La lactosa, entonces, es la que contiene a la galactosa y viene unida con la glucosa en un enlace beta-1,4, como ya estudiamos previamente. Una vez que esta lactosa es ingerida a través de la dieta, pues nosotros vamos a utilizar la disacaridasa específica para su digestión, y esta disacaridasa, como tú sabes, se encuentra en el borde del cepillo, en los enterocitos. Esta disacaridasa se llama lactasa. La lactasa intestinal será entonces la responsable, aquí está, lactasa. Esta lactasa va a ser la responsable de romper este enlace beta-1,4 y de permitirme que esta galactosa esté libre en el borde del cepillo, igual que la glucosa. Entonces aquí tenemos al glucotransportador que va a permitir su entrada, que es SGLT1. Este SGLT1, de hecho, recuerda que va a tener mayor afinidad por la galactosa, incluso que por la glucosa, y este es un transportador que utiliza también dos moléculas de sodio para poder ingresar esta galactosa. Una vez dentro esta galactosa del enterocito, a manera de resumen, porque ya te expliqué cuáles son las características de lo que sucede durante la absorción, pues entonces va a utilizar a GLUT2 para salir por la membrana vasolateral del enterocito. Una vez que pasa a través de GLUT2, pues entonces va a tomar la circulación sistémica, de hecho puede transcurrir a través del sistema porta y llegar al hígado. Si bien va a tener su metabolismo también en otras células, a partir de ahí podría irse a tejidos extrahepáticos, pero va a tener un metabolismo muy importante en el hígado. Va a entrar al hepatocito, recuerda, gracias a GLUT2. Este GLUT2 va a permitir la entrada de esta galactosa y esta galactosa va primero a fosforilarse, porque eso es lo que hacen los monosacáridos, es como esa señalización para poder ingresar a sus rutas metabólicas, a galactosa monofosfato, y después se puede convertir a galactosa 6-fosfato, puede tomar una ruta para ser almacenado en forma de glucógeno, porque pues la galactosa 6-fosfato, gracias a la interconversión de exosas, se puede convertir en glucosa 6-fosfato y así pues unirse al metabolismo de glucógeno. O bien, como glucosa 6-fosfato, continuar en la vía glucolítica para la obtención de energía. Vamos a verlo con mayor detalle. La galactosa va a utilizar su primera enzima llamada galactosinasa. Esta galactosinasa la puedes encontrar también abreviada como GALC por sus siglas en inglés. Esta galactosinasa, como tú sabes, pues es una sinasa, utiliza ATP y va a pegarle un fosfato a la galactosa en el carbono 1, dando como producto una galactosa 1-fosfato. Esta galactosa 1-fosfato va a ser sustrato de una segunda enzima en esta ruta metabólica que va a utilizar una molécula de UDP-glucosa, las va a combinar y va a transferir el UDP de la glucosa a la galactosa, dándome como productos a la glucosa 1-fosfato y a la UDP-galactosa.
La enzima responsable de esta segunda reacción se llama galactosa 1-fosfato uridiltransferasa. Muy importante esta enzima, ¿eh? En algunos artículos o en algunos libros lo puedes encontrar como GALT, por sus siglas en inglés. La T pues hace referencia a la transferasa. Esta UDP galactosa va a ser importante. ¿Por qué? Porque a partir de ella nosotros podemos formar glucoproteínas, glucolípidos, galactocerebrósidos, por ejemplo. Y esto es muy importante porque pues, la galactosa se utiliza para formar moléculas complejas, es necesaria para el cuerpo. Entonces, esta UDP galactosa, si bien fue utilizada para otras moléculas, formar otras moléculas, también puede continuar su ruta pues metabólica, en donde esta UDP galactosa puede convertirse también en UDP glucosa gracias a una epimerasa. Esta epimerasa es una galactosa epimerasa, sus siglas en inglés pues la tenemos como GALE, así la puedes encontrar también en los libros. Y esta UDP glucosa pues de hecho es como el primer peldaño para poder construir glucógeno. Este glucógeno, te lo estoy poniendo aquí otra vez, en una reacción reversible con la UDP glucosa puede conectar después con la glucosa 1-fosfato. Cuando paso de UDP glucosa a glucosa 1-fosfato estoy en la vía glucolítica, mientras que cuando formo de UDP glucosa a glucógeno estoy en la glucogénica, formando glucógeno. Y bueno, esta glucosa 1-fosfato, si estoy en la vía de la glucogenólisis, puedo utilizarla también para después tener glucosa libre en el sistema. ¿De acuerdo? Si tengo hipoglucemia, por ejemplo, y requiero esta glucosa en el plasma, pues esta es una buena forma de obtenerla a partir del glucógeno en donde estábamos almacenando esta glucosa. Finalmente, se me había olvidado escribirte aquí que utilizamos obviamente la molécula de ATP en la primera reacción de galactosinasa, ¿no? Y que sale en forma de ADP. Pues sí, porque de algún lugar teníamos que agarrar este fosfato. Otra forma de metabolizarse la galactosa es a través de una exocinasa. Una exocinasa que también va a utilizar ATP, pero en lugar de pegar en el fosfato 1, pega en el fosfato 6, formándome galactosa 6-fosfato. Esta galactosa 6-fosfato puede unirse a la vía de interconversión de exosas y formar fructosa 6-fosfato o glucosa 6-fosfato gracias a la 6-fosfoexosa isomerasa. Esta isomerasa entonces va a intercambiar a estas moléculas en la vía de interconversión de exosas. Y la glucosa 6-fosfato, pues por supuesto, gracias a una mutasa puede también convertirse en glucosa 1-fosfato para conectar así con la vía glucogénica. Ahora, presta atención. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, por un defecto genético no tuviéramos la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa? Vamos a ver qué sucede si esta ruta se viera interrumpida en este punto. Y cuando una ruta se interrumpe siempre debes preguntarte, ¿me va a hacer falta lo que seguía? ¿Me va a provocar daños lo que se está acumulando? Y en este orden de ideas vamos a analizar que si esta reacción se detuviera, la galactosa 1-fosfato incrementaría, se vería aumentada y no puede regresar a galactosa porque pues la primera reacción es irreversible. Así la galactosa 1-fosfato se convertiría en un metabolito tóxico. Y este metabolito tóxico, hablando por ejemplo del hepatocito, pues va a dañarlo y se va a acumular dentro de la célula porque no se puede salir, se queda ahí adentro. Este metabolito tóxico, al quedarse allá dentro de las células, por ejemplo, ¿no? Estábamos hablando del hepatocito, pues entonces va a atraer a los macrófagos, y los macrófagos modificados del hígado, pues son las células de Kupffer. Se atraen estas células del sistema inmunológico, de proceso inflamatorio, que obviamente van a reconocer a la galactosa 1-fosfato acumulada dentro de la célula como algo tóxico y van a iniciar un proceso de inflamación. El tema es que pues en este intento por salvar a la célula, pues en realidad la daña, la mata, la destruye y provoca mucho daño. Esto además puede provocar hepatomegalia,
que te lo subrayo porque va a ser uno de nuestros signos durante esta enfermedad, que todavía no le ponemos nombre, tenme paciencia. Ubica que esto que te estoy describiendo va a pasar en el eritrocito, en las neuronas, en los ovarios. Por ejemplo, en el eritrocito, al acumularse la galactosa 1-fosfato, provoca hemólisis. Y la hemólisis pues está dada por, o más bien provoca aumento en la bilirrubina indirecta. Y esto me va a provocar ictericia. Entonces voy a tener un paciente con hepatomegalia, voy a tener a un paciente ictérico, voy a tener también defectos o exactamente la misma reacción en las neuronas, en donde la acumulación de galactosa 1-fosfato va a alterar la transmisión de los impulsos eléctricos y me puede provocar letargo, convulsiones, rechazo al alimento. Entonces voy a tener un bebé que estaba rechazando la alimentación. Por otro lado, recuerdas que tengo aumentada la bilirrubina indirecta. Bueno, esto puede provocarme kernípterus. Kernípterus es la infiltración de esta bilirrubina en los ganglios basales, la pigmentación de estos con un potencial daño neurológico. Pero es que además lo que está sucediendo a nivel neuronal también me puede provocar daño neurológico en este paciente. No van a ser los únicos signos y síntomas de este paciente. Voy a tener algunos datos gastrointestinales, como por ejemplo vómito, diarrea, y el vómito y la diarrea me van a provocar deshidratación. Y en un neonato, es decir, en un recién nacido en los primeros 28 días, esto es gravísimo. Esta deshidratación me va a provocar, pues obviamente, una alteración en el estado de conciencia. Y se puede manifestar como letargo. Recuerdas que de hecho yo ya venía explicando el letargo por acumulación de este metabolito tóxico a nivel del sistema nervioso central. Bueno, aquí tengo un mecanismo que suma a este dato. Dentro de los datos también hepáticos, además de hepatomegalia, voy a tener ascitis y voy a tener hipoglucemia. Esto porque va a haber disminución en una vía muy importante que es la glucogénesis. Vamos a ver por qué. Esto es muy interesante, fíjate. La acumulación de la galactosa 1-fosfato, es decir, este metabolito tóxico, va a provocar la inhibición de otras enzimas. Una de las enzimas que inhibe es precisamente la que permite la reacción reversible de glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato, que es la fosfoglucomutasa. Si yo inhibo esta reacción, entonces no puedo pasar de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato, interfiriendo con esta vía metabólica. Pero eso no es lo único. Resulta que la acumulación de galactosa 1-fosfato en el hepatocito también va a provocar la inhibición de otra enzima. La enzima encargada de la reacción que lleva del glucógeno a UDP glucosa, que se llama glucógeno fosforilasa. Esta glucógeno fosforilasa va a estar inhibida y si está inhibida, entonces yo no puedo degradar el glucógeno. Por lo tanto, el dato clínico que yo voy a ver, bioquímico, es hipoglucemia. Y resulta que la hipoglucemia en los neonatos es gravísima. Me puede provocar no nada más letargo, que ya es la tercera forma de explicar este dato en este cuadro clínico, pero es que también la hipoglucemia me puede provocar convulsiones, coma e incluso llevarme hasta la muerte. Entonces, el paciente que tiene alteración en esta enzima, pues va a tener serios daños. Va a tener además también daño renal y va a tener en la edad adulta disfunción ovárica, porque todo el daño que te estoy explicando está sucediendo también en el ovario. ¿De acuerdo? Este es el panorama de cómo se puede afectar el metabolismo de un monosacárido solamente alterando una enzima. Esa enzima, en este ejemplo, es la transferasa. Y a esta enfermedad se le llama galactosemia clásica. Galactosemia clásica o galactosemia tipo 1. Esta galactosemia clásica o tipo 1, pues es dentro de las galactosemias, es la galactosemia más frecuente.
aunque es una enfermedad rara, porque se presenta solamente en 1 de cada 30,000 a 60,000 nacidos vivos. Es decir, es en verdad una enfermedad rara. Su patrón de herencia es autosómico recesivo, lo que significa que se requiere que los dos padres sean portadores del alelo mutado para que esta enfermedad se pueda manifestar. ¿Qué significa esto? Este gen se encuentra en el brazo corto del cromosoma 9 en la banda 13. Eso significa que justamente en esta localización, en el cromosoma 9, nosotros tenemos al gen que codifica para la galactosa 1-fosfaturiditransferasa. Y tú sabes que tienes 2 copias, porque tienes 2 cromosomas 9, ¿cierto? Ok. Al decir que es una enfermedad autosómica recesiva, significa que, por ejemplo, yo podría ser portadora del gen mutado, pero como tengo 2 alelos, es decir, tengo 2 copias del mismo gen, esto lo aprendiste seguramente en embriología, como tengo 2 alelos, entonces, cuando yo requiero transcribir esta enzima, si uno de los alelos está dañado, pues yo simplemente lo apago y expreso el alelo bueno, el alelo que tiene una copia íntegra. El problema es que si yo tengo la mala suerte de relacionarme con una persona que justamente tiene el mismo defecto genético, entonces la probabilidad de que tengamos a un hijo con las 2 copias mutadas, pues aumenta. Y de hecho la probabilidad es de un 25% en cada embarazo. Si un individuo tiene los 2 alelos mutados, no va a tener gen para expresar. Y si no tiene gen para expresar, pues entonces esa enzima no se transcribe. Y si la enzima no se transcribe, pues aquí estás viendo qué es lo que sucede. Que no se puede llevar a cabo esta ruta metabólica. En el caso que te expliqué, yo tengo en este ejemplo de las 2 personas con la mutación de un gen frente a una enfermedad que se hereda de forma autosómica recesiva, el 25% de probabilidad de que esté enfermo, tengo 50% de probabilidad de que sea portador y tengo 25% de probabilidad de que sea un hijo totalmente sano, sin mutaciones, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante en cuanto a genética. Después vas a llevar un curso de genética clínica y el consejo genético es muy importante en este tipo de enfermedades, y la comprensión, por supuesto, de los patrones de herencia de las diferentes enfermedades, pues resulta esencial. La galactosemia clásica justamente tiene este patrón de herencia autosómico recesivo y aquí tenemos el gen mutado. Y pues así es como luce el cuadro general, el esquema general de la galactosemia clásica y cómo se puede afectar varios tejidos. Y pues, ¿qué tejidos? Pues obviamente en donde se lleva a cabo el metabolismo de este monosacárido, así como el cuadro clínico. Entonces, el cuadro clínico de la galactosemia clásica es un neonato, es un bebé de pocos días de nacido que inicia con vómito, inicia con diarrea, muchísimo llanto, es decir, irritabilidad. Después de esta irritabilidad que los padres pueden describir como si estuviera muy enojado, da paso a una fase de rechazo al alimento. Entonces, a pesar de que no ha comido, le están ofreciendo de comer y simplemente voltea y voltea la carita porque no quiere ingerir alimento. ¿Qué alimento consume el bebé? Leche. ¿Y en dónde viene la galactosa? Pues en la leche. Por eso es que esta enfermedad la estás esperando que se exprese desde los primeros días de nacido. No inmediatamente cuando nace, porque requieres que ingiera suficiente cantidad de galactosa, de lactosa,
para después digerirla, absorberla, metabolizarla y que se empiece a acumular en los tejidos, como para que se den las manifestaciones clínicas. Entonces este bebé que llora, vomita, tiene diarrea, empieza a deshidratarse, rechaza el alimento, a las pocas horas empieza a mostrarse hipotónico, es decir, como aguadito, en lugar de que esté luchando y esté llorando, se pone así sin tono muscular, letárgico. Esto va a progresar a convulsiones. Para entonces ya está empezando a haber una coloración importante amarilla en piel y tegumentos, estamos frente a ictericia y bueno, este niño va a convulsionar y si no lo atendemos rápidamente, esto lo puede llevar a la muerte. Cuando este bebé llega al servicio de urgencias, ahí es donde se hace evidente la hepatomegalia, se toman análisis clínicos y entonces hacemos evidente la hiperbilirrubinemia a expensas sobre todo de bilirrubina indirecta y pues mientras estamos esperando los resultados del tamiz neonatal, estamos viendo qué hacemos con el bebé, pero podemos empezar a sospechar precisamente en la acumulación de algún metabolito tóxico y la galactosa es uno de ellos. Ahora, nosotros además vamos a encontrar la presencia de azúcares reductores en orina. ¿Recuerdas este concepto de azúcares reductores? Bueno, pues la galactosa, al encontrarse incrementada en la sangre, en el plasma, va a superar el umbral renal de este monosacárido y va a empezar a perderse a través de la orina. Entonces, al estar presente en la orina, cuando nosotros solicitamos azúcares reductores en la orina, pues resulta que los vamos a encontrar. Y en este caso sería a expensas de la galactosa. Y esto es verdaderamente interesante. Pero bueno, si tenemos una galactosemia tipo 1 es porque existen otros tipos de galactosemias. Y aquí es donde quiero presentarte a la galactosemia que llamamos benigna. Esta galactosemia también se conoce como galactosemia tipo 2 y se presenta en 1 de cada 100,000 nacidos vivos. Esto quiere decir que es todavía más rara. También se hereda de forma autosómica recesiva y se encuentra este gen localizado en el brazo largo del cromosoma 17 en la banda 24. La enzima afectada para la galactosemia benigna es la galactosinasa. Y vamos a ver cómo funciona. Pues si recuerdas, la galactosinasa es la primera enzima en la ruta metabólica y si yo no tengo galactosinasa, interrumpo aquí esta vía, me voy a preguntar, ¿pasa algo con lo que no puedo seguir produciendo? ¿Pasa algo con lo que se queda acumulado? Vamos a analizar este caso. Si yo no puedo pasar de galactosa a galactosa 1-fosfato, no voy a tener galactosa 1-fosfato y tú deberías preguntarte, pues me va a hacer falta la UDP galactosa, pero resulta que yo puedo obtener UDP galactosa a partir de la UDP glucosa gracias a esta reacción reversible de la epimerasa y la epimerasa no está dañada. Entonces yo tengo epimerasa y la siguiente pregunta es, bueno, ¿y la UDP de glucosa de dónde la saco? La verdad es que no debes tener ningún conflicto con eso porque de glucosa 6-fosfato yo puedo pasar a glucosa 1-fosfato, UDP glucosa y ahí tengo a mi UDP glucosa. El tema aquí sería, bueno, si se está incrementando la galactosa, entonces, ¿qué hago con ella? Esta galactosa va a entrar a otra ruta que es catalizada por la exocinasa. Esta exocinasa me convierte galactosa 6-fosfato, pero resulta que la galactosa 6-fosfato inhibe a la exocinasa. Y entonces, si ya tengo demasiada galactosa 6-fosfato, no voy a tener exocinasa activa. Y pues es una forma en la que la célula, digamos que regula y detiene la producción excesiva de metabolitos. En este paso es muy importante mencionarte que obviamente en el caso de la galactosemia clásica, la galactosinasa no se inhibe por producto.
Por eso es que puede haber un montón de galactosa 1-fosfato y no se inhibe. Entonces se sigue y se sigue produciendo. Eso hace un momento se me olvidó comentártelo, es muy importante eso, ponle ahí una estrellita. En este caso, la exocinasa sí se inhibe por producto, y entonces, si tengo inhibida a la exocinasa, la galactosa, así sin fosforilar, galactosa solita, va a aumentar. Y el tema es que si la galactosa solita aumenta, como no está fosforilada, se puede salir de la célula y puede andar circulando por ahí, me causa galactosemia. Y resulta que si hay mucha galactosa en el sistema, se va a activar una vía que tú conoces, que es la vía de los polioles. Va a activar a la aldolasa reductasa, y esta aldolasa reductasa me va a convertir a la galactosa en galactitol. Y esto va a suceder sobre todo en el cristalino. Y resulta que si yo tengo galactitol, pues este galactitol precipita en el cristalino, y si precipita en el cristalino, lo va a opacar. Y esto se llama catarata. La catarata va a provocar ceguera en el niño. Pero ¿va a haber daño en el hepatocito? La respuesta es no, no hay ningún metabolito tóxico que se esté acumulando, solamente se va a presentar catarata. ¿Va a haber daño en el eritrocito? No. ¿En las neuronas? No. ¿En el no? ¿Por qué no? Pues porque no se estaba acumulando ningún metabolito tóxico. Solamente se va a presentar catarata, y por eso es que la llamamos benigna, porque comparada con la clásica, pues la verdad es que no pasa nada. Es catarata, y la catarata además es una patología que tiene corrección quirúrgica. Entonces los oftalmólogos pueden entrar y a través de un proceso que se llama pacoemulsificación, literalmente quitan el cristalino, que es un lente, lo quitan y meten otro lente, y entonces asunto resuelto. Por supuesto, el tratamiento pues es eliminar la galactosa de la dieta. Es lo mismo para la galactosemia clásica. Y finalmente, pues tenemos una última galactosemia. Esta galactosemia se llama galactosemia tipo 3. Y resulta que es muy, muy rara. Hay apenas algunos casos publicados, reportados, y pues se cree que también el patrón de herencia es autosómica recesiva, aunque por ahí uno de los casos que está reportado pues fue una mutación de novo, es decir, no había padres enfermos y simplemente se mutó solito ese gen, y se encuentra en el brazo corto del cromosoma 1, locus 35-36. La enzima afectada es la epimerasa. ¿Qué pasa si no tengo epimerasa? Bueno, lo que sucede es que no voy a poder pasar de UDP galactosa a UDP glucosa. Y se han descrito dos formas clínicas para esta enfermedad. La primera se comportó como la galactosemia clásica, es decir, grave, con daño hepático, neurológico, hemólisis y todos los datos que ya estudiamos. Pero resulta que cuando se estudió ese caso y quisieron determinar si era la galactosa 1-fosfaturidiiltransferasa la que estaba afectada, esto a través de un diagnóstico molecular o genético, pues resultó que no era esa. Y fue ahí donde se fueron a buscar qué era y descubrieron que era la galactosa epimerasa, pero que se estaba comportando exactamente igual que la galactosemia clásica. Y otra forma clínica en la que se presenta esta enfermedad le llaman esporádica, y es que en esta forma se describieron algunos pacientes que cuando consumen galactosa pueden llegar a tener algunos síntomas, pero no son tan fuertes, pero a veces sí se presentan, pero a veces no. La verdad es que sobre esta forma de la galactosa no tenemos muchos datos, porque como te explicaba hay muy poquitos datos reportados. Entonces pues todavía nos falta investigar más sobre esta forma de la enfermedad que, insisto, su presentación o su incidencia es de verdad rarísima. Dicho todo esto, pues quiero que veas cómo luce
En términos ahora sí generales, a grosso modo, el metabolismo de la galactosa y las galactosemias, que son estas enfermedades de forma de herencia autosómica recesiva que van a estar pues presentándose ante la alteración del metabolismo de la galactosa. El tratamiento para estos pacientes es pues evitar el consumo de este monosacárido. Por supuesto, se elimina de la dieta la leche. En el paciente neonato, bueno, en el paciente pediátrico, esto puede representar un verdadero problema porque, pues, aunque efectivamente existen algunas fórmulas lácteas libres de galactosa, pues estas son verdaderamente caras. Y te invito a pensar en un paciente que se encuentre, por ejemplo, en una situación, pues digamos, vulnerable económicamente hablando, o que se encuentre a lo mejor en una comunidad rural, alejados de las ciudades, con una economía que no les permita adquirir este tipo de fórmulas, y pues eso sí podría poner en riesgo completamente la salud y la vida de este bebé, porque además, ante todos los daños que te acabo de describir para la galactosemia clásica, pues definitivamente está comprometido el desarrollo y la vida de este individuo. Probablemente esta es la primera enfermedad que estudias en cuanto a alteraciones del metabolismo. Específicamente, este es un error innato del metabolismo. Eso que te platicaba hace como 2 o 3 clases cuando hablábamos de la importancia de la bioquímica y realmente cómo se aterriza y dónde lo vemos, ¿ok? Pues si alguno de ustedes se convierte en el futuro en genetista, por ejemplo, pues seguramente va a haber galactosemias. Si alguno de ustedes se convierte en pediatra, bueno, esto es algo que siempre tienen que tener en la mente porque podría llegar a presentarse este caso. Pero incluso en la práctica del médico general, del médico familiar, pues siempre deben de estar presentes estas alertas de cuáles son los errores innatos del metabolismo que podrían provocarme un cuadro de vómito, diarrea, deshidratación, ictericia, hepatomegalia en un paciente neonato. En este caso, un ejemplo puede ser la galactosemia. Espero que hayas disfrutado el análisis de este modelo fisiopatológico y del metabolismo de la galactosa. Muchas gracias por seguir conectado. Por favor, déjame tus comentarios y nos vemos para la próxima.